Los bendiga. Hoy vengo a contarles una historia. Resulta que un osito polar se acercó a su mamá y le preguntó: mami, ¿yo soy un osito polar puro? Y la mamá le dijo: tu padre es un oso polar puro, yo soy una osa polar pura, por lo tanto tú eres un osito polar puro. Ok, entonces después se fue donde su papá: papi, yo soy un osito polar puro. Y el papá le dice: mi padre, un oso polar puro, yo, un oso polar puro, por lo tanto tú eres un osito polar puro. ¿Por qué preguntas? Y el osito dijo: porque tengo frío. Gracias por los que se rieron del chiste. Aleluya, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar cuando el enemigo te miente. Y la primera cosa que vamos a hacer es orar antes de comenzar el tema. Padre amado, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, bendito Dios. Tu palabra dice que donde hay dos o más, ahí estás tú. Y recibimos eso de parte tuya, Señor, y creemos en nuestro corazón que tú estás en medio de nosotros. Por eso toda la alabanza, toda la adoración te la damos a ti, y tú eres digno de esa alabanza, bendito Padre. Te damos las gracias por este tiempo. Pedimos que bendigas tu palabra y que a través de ella el corazón de cada uno de nosotros sea transformado. Te bendecimos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Punto 1. Hay momentos en que nos preguntamos: ¿realmente soy hijo de Dios? El enemigo es especialista en mentir. Él lo hizo en el jardín del Edén con Eva, y desde ahí hasta el día de hoy ha venido mintiendo. Y lo seguirá haciendo, porque esa es su profesión, su plan, ¿sí? Él espera que nosotros perdamos nuestra identidad en Cristo, tratando de convencernos que nosotros no somos hijos de Dios, o tratando de convencernos que no somos merecedores de su amor. Pero Dios dejó la provisión en su palabra. Yo les voy a pedir el favor que busquemos, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis 22, 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y esa promesa Dios se la hizo a Abraham luego de que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, y él obedeció. Y en el Nuevo Testamento Dios nos confirma esa promesa. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En los versículos anteriores dice que Jesús vino a esta tierra con un propósito, que todos sabemos cuál es, ¿sí? Pero dice además que los suyos no lo recibieron. Y ahí es donde dice que, pero los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la pregunta que tengo ahora es: ¿has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Si es así, ahora tienes el derecho de ser hecho hijo de Dios. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. La humanidad está guiada por su naturaleza pecaminosa, pero nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Bueno, punto 2. Entonces, ¿por qué la duda? ¿Por qué a veces viene la duda a nuestras vidas? ¿Sí? Si la Biblia es clara, ese texto bíblico es claro, es directo, no requiere mucha interpretación, ¿sí? Pero a veces viene la duda a nuestras vidas, ¿sí? Algo nos hace pensar que no somos amados de Dios o que no merecemos su amor, ¿sí? ¿Recuerdan al osito? Bien. Para el osito, lo que lo llevó a tener tanta duda es que él experimentó frío. Y yo me imagino que el osito pensó allá en su interior, ¿cómo puede ser posible que un osito polar puro tenga frío? ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? ¿Sí? Él veía a sus padres revolcándose en el hielo, metiéndonos en esas aguas heladas a pescar. Y seguramente nunca escuchó, uy, qué frío. ¿Sí? Pero él sí sintió ese frío y le entró la duda. Y es válido. O sea, digamos que si uno se pone a pensar, el sentir frío y ver que sus padres no manifiestan ninguna, digamos, molestia por el frío, lo puede llevar a uno a esos pensamientos. Es válida la observación, o sea, no es algo que sea una cosa ideada por él. Pero la pregunta que ahora tenemos es, para ti, ¿qué es eso que te causa duda? ¿Qué es? Yo tengo aquí una listica que dice, puede ser un pecado que es recurrente en tu vida, ¿sí? Tú has confesado el pecado, tú te has arrepentido y otra vez caes, ¿sí? Eso puede ser lo que lo lleve a uno a pensar, ¿será que es que Dios no me ama? O un pasado personal o familiar que te causa vergüenza, ¿sí? Y tú tienes eso allá, escondido en el último nivel de la casa, ya después de la madera del techo. Pero ahí está. O una enfermedad, de esas enfermedades que a veces persisten por mucho tiempo en la vida de uno, o esas dolencias. O la situación económica que a veces lo agobia a uno tanto. O un rechazo que llevas en tu corazón, que fuiste rechazado o ignorado, o por tu aspecto, o por tu forma de hablar, o por tu origen. Esas cosas que aún todavía como una amargura ya guardada en su corazón. Y que lo incluí en esta semana porque viendo hace 8 días el testimonio, una oración que tú haces, una petición que tú has hecho a Dios y todavía no has recibido respuesta. A veces, y estas serán una lista cortica de muchos factores que lo pueden llevar a uno a pensar que uno no es merecedor del amor de Dios o que Dios verdaderamente no lo tiene a uno en sus planes. La pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es lo que afecta a tu vida para que llegues a esas conclusiones? Cuando yo era niño, voy a contar mi testimonio personal. Cuando yo era niño, en mi casa somos 4 hermanos. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy esforzados en sostenernos y procuraron darnos todo lo que pudieron. Y entre hermanos siempre hay una lucha. Y esa lucha es natural, ¿sí? A través de esa lucha es que de alguna manera somos preparados para la vida. Porque esos conflictos son, digamos, los light, ¿sí? Suaves, comparados con lo que uno va a enfrentar en la vida, pero que como ya hemos tenido la experiencia con nuestros hermanos, entonces cuando vienen los problemas de la vida, uno ya está preparado. Es natural, es normal, pero en ocasiones esos conflictos pasan de nivel o dejan huellas muy profundas
heridas difíciles de sanar o que no sanan, ¿sí? Y que uno tapa y guarda en su corazón, ¿sí? En mi caso, yo era el negrito de la casa. No sé por qué, pero bueno, yo era el negrito de la casa. Mis hermanos, muy blancos, blancos. Mi mamá, muy blanca. Y yo el negrito. Un día, uno de mis hermanos me dijo, es que a usted lo recogieron en el parque. Y yo creí eso firmemente. Yo lo creí. Por muchos años guardé eso en mi corazón. Es que la evidencia era clara. Miraba a mi mamá, miraba a mis hermanos y me miraba yo al espejo y claro, definitivamente. Entonces acepté esa realidad en mi vida y viví con eso por muchos años. Pero la pregunta es, ¿por qué vivir uno con un estigma de esos? ¿Por qué guardar uno en su corazón una situación de esas que solo trae problemas? Por muchos años yo fui muy tímido. Yo me escondía, que sentía como que no encajaba, ¿sí? Y gracias a Dios el Señor me libró de eso. Él me limpió de ese problema, ¿sí? Pero fueron muchos años pasando por esas circunstancias. Desafortunadamente, yo no hice lo que hizo el osito. ¿Qué hizo el osito? El osito fue a la mamá y preguntó. Y después fue donde el papá y volvió y hizo la pregunta, ¿sí? Así que él fue a la fuente y preguntó. Desafortunadamente, yo no hice eso. Yo solamente tenía que venir donde mi mamá y preguntarle, mami, ¿es verdad que a mí me recogieron en el parque? Seguramente ella, si no me da una cachetada, no mentiras, sí, ella seguramente me hubiera tomado de la mano con mi papá y me hubiera llevado a un espejo. Y con eso hubiese sido suficiente para aclarar las dudas. Los que conocen mi familia me darán la razón. ¿Hay quienes conocen mi familia aquí? Bueno, mi esposa. Muy bien. Pero bueno, entonces los que no conocen mi familia les tengo que decir que el hermano que más, el hijo que más se parece a mi papá soy yo. ¿Sí? Somos igualitos. Bueno, de pronto yo soy un poquito más moreno que él. Bueno, pero sí, si yo hubiera sabido eso, hasta hubiera podido decirle a mis hermanos, yo creo que los que son recogidos son ustedes, porque miren a mi papá, ¿sí? Pero yo no hice eso, ¿sí? Yo solamente guardé en mi corazón esa situación y lo acepté. Yo me imagino, y quiero que se imaginen conmigo esta escena. El papá oso y la mamá osa cogen a su osito de la mano, se van a la sala de su casa o a la sala de su iglú, donde hay un sofá congelado o un sofá de hielo, sientan al osito en medio de ellos dos y le dicen, osito, tener frío no significa que tú no eres un osito polar puro. Es natural, es normal que sientas frío. ¿Por qué? Porque vivimos en unas condiciones ambientales bastante complejas. Pero yo sí te voy a enseñar, digamos, esos trucos o sesgos para que cuando sientas frío tomes las medidas que corresponden. Y te voy a dar los tips que nos dieron nuestros padres para ese mismo efecto. Dejemos al osito. Punto 3. Levanta tu voz. Cuando se presentan situaciones de esta índole en nuestras vidas, nuestra tendencia es a callar, a guardar, a esperar que el tiempo sea quien realmente cure la herida o tape el pecado, ¿sí? Pero yo te digo hoy en día, es momento de levantar tu voz. Punto A, levantamos nuestra voz para declarar que somos hijos de Dios. Tenemos que declarar que somos hijos de Dios. ¿Y para qué declaramos que somos hijos de Dios? Primero,
para que se reafirme nuestra identidad en Cristo. Como decir, para convencernos a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Además también para dar a conocer que nuestras vidas están dependiendo de Dios. Porque no somos cristianos, ¿cómo se llama? ¿A escondidas? ¿Secretos? ¿Agentes secretos de Cristo? No. Nosotros debemos dar a conocerle al mundo que somos cristianos. Y también para que el enemigo sepa que nosotros sabemos. Todos sabemos que el diablo no es omnisciente. El único que es omnisciente es Dios. ¿Sí? Entonces por eso nosotros tenemos que levantar nuestra voz y declarar que somos hijos de Dios, también para que el enemigo sepa. Y él nos seguirá fregando y nos seguirá persiguiendo, nos seguirá diciendo mentiras, nos seguirá atacando, seguirá, ¿cierto? Pero ya no va a ser en este punto, porque él sabe que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Hay un texto bíblico que quiero leerles y es Gálatas 4, de 5 al 7. Para que redimieses a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Punto B. Levantamos nuestra voz para deshacer las mentiras del diablo. Sabemos que es mentiroso, ¿cierto? Y ha traído a nosotros una serie de mentiras y de cargas con el propósito de apartarnos del camino del Señor. Pero puede que haya algo en tu vida que no está permitiendo tener una buena relación con Dios. ¿Sí? Pues es momento de levantar nuestra voz y decirle al Señor, revélame cuál es esa situación o esa condición o ese pecado que me está apartando de ti. Puede ser un pecado recurrente, ¿sí? Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar los pecados, pero también a limpiarnos de toda maldad. También puede ser un pasado personal o familiar que avergüenza. Es momento de alzar nuestra voz y poner eso en la cruz de Cristo. Isaías 57 dice, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra y decidido hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten, dice la palabra de Dios. No pasaré vergüenza. No pasaré vergüenza. Si hay algo en el pasado, Cristo murió por todo eso, por todos nuestros pecados, por todas nuestras culpas. Y ya el acusador no tiene cómo levantarse en contra nuestra, a traer a la memoria nuestra esas situaciones. Quiero decir que este versículo lo tomé de la nueva traducción viviente. Y me gustó porque dice, pondré mi corazón como una piedra. Y en la Reina Valera dice, pondré mi corazón como un pedernal. Entonces digamos que, por eso me gustó. No explico más. ¿Hay enfermedad en tu vida? Cuando uno está enfermo, uno siente que Dios lo ha abandonado, ¿cierto? ¿Cómo será cuando una enfermedad persiste en el tiempo? Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados. Amén. Si el problema es económico o es una situación en la cual te encuentras agobiado
por causa de la parte económica, no prosperas, no sales de deudas, te sientes agobiado. La palabra de Dios dice, clama a Dios. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Has sufrido rechazo en tu infancia, en tu juventud o en tu madurez aún también? A veces pasa que uno ha sido rechazado y ha guardado esa amargura en su corazón. Recuerda lo que hemos aprendido. Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, ¿ya qué? O sea, ya no hay nada que te ate a una amargura en tu corazón. Desecha eso. ¿Sí? Hebreos 12:2 dice, perdón, el tema de la oración que no ha sido respondida, en Hebreos 12:2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo es en su tiempo. Algunos me dirán, pero yo ya hice eso, yo ya oré, yo ya confesé, muchos han orado por mi salud, ¿sí? Pero yo te digo, sigue intentándolo, persiste, no eches para atrás, porque Dios tiene todo bajo su tiempo. ¿Crees que el osito polar puro no volvió a sentir frío? ¿Qué piensan? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ya no dudó más, porque él estaba firme en su identidad. Seguro que cuando él sintió frío, salió para donde su mamá o su papá. ¿Cómo fue la táctica o el truquito o sesno que me habías dicho para evitar sentir el frío? ¿Sí? Seguramente fue eso, ¿cierto? Pero su identidad ya estaba firme. Y Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo me equivoqué. Al no ir a la fuente para aclarar mi duda. El osito fue a sus padres y aclaró el problema y de ahí para adelante. Muy bien, pero yo no. Yo me quedé callado. Yo solamente saqué conclusiones de lo que ellos me dijeron, mis hermanos, y no tengo ningún problema con mis hermanos, al contrario, los amo mucho, ¿cierto? Pero yo tomé esa información que ellos me dieron y la comparé con mi observación, ¿sí? Y llegué a una conclusión. Pero no la confronté con la verdadera fuente, ¿sí? Y yo te digo hoy, es hora de ir a la fuente. Y la fuente es nuestro Dios, nuestro Señor. Y esa fuente nos dejó un documento en el cual están escritos como manual todas las situaciones de nuestra vida. Así que vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios. Si sientes dudas de tu identidad en Cristo, mira lo que dice la Biblia. Búscale a Dios a través de la oración y a través de su palabra. Sin rumbo yo estaba, perdido en la oscuridad, mas tú me hallaste y me diste seguridad. Con ternura me sacaste del fondo del dolor y
sustento te has vuelto, de mi vida eres el dueño. Escuchar tu voz es lo que anhelo, por fin dejo el miedo. Me diste un nombre, me diste dirección, me llamaste tu hijo, solo por hoy al fin encuentro mi lugar, un lugar de descanso y seguridad. Hoy al fin encuentro mi identidad. Tú me elegiste y me acogiste y me diste ver tu paz. Aunque ande en valle de la muerte, yo no temeré, mi confianza está puesta en ti. Una y otra vez a ti te rindo todo mi ser. En ti yo pude ver. Hoy al fin encuentro mi lugar, un lugar de descanso y seguridad. Hoy al fin encuentro mi identidad. Tú me elegiste y me acogiste y me diste un hogar. Y me diste tu paz. Voy a pedir el favor, si nos ponemos de pie. Y si estás con tu familia, tómate de la mano con ellos. Allá en la casa, tómate de la mano con tus familiares. Si estás solo, inclínate de rodillas delante del Señor. Y vamos a orar reclamando la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y yo te digo, si hay un pecado en tu vida, si hay un pecado que sigue viniendo a tu vida, declárale al Señor que tú eres salvo, que tú eres libre, y que confía en tu palabra donde dice que tú dice que limpiarás de toda maldad. Todo pecado que quiera venir a agobiarte ahora mismo, lo declaramos sin autoridad y lo echamos fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Y si hay algo en tu pasado, un pecado por allá en tu historia o de tu familia, algo que te está agobiando tu vida, que el enemigo ha venido a traer a tu memoria con tanta frecuencia para despojarte de tu identidad, en este momento declaramos que no hay autoridad en ese señalamiento, que tú ya, bendito Padre, cubriste con la sangre que tu Hijo derramó en la cruz ese estigma familiar o personal, que ya no más, en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, hoy en día sabemos que muchos de nuestros hermanos están pasando por este COVID u otras enfermedades de las cuales hemos venido orando todos los días, Señor, en nuestra sala de avivamiento. Pero también es probable que haya una enfermedad en tu vida que te molesta, te fastidia. Preséntate delante del Señor. Clama porque tus hermanos oren por ti, tu familia ore por ti en este momento y echen fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en aquella cruz fueron llevados nuestros pecados, pero también todas nuestras enfermedades y dolencias en el nombre de Jesús.
tu situación económica se ha deteriorado, dirígete al Señor. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En este momento declaramos que nuestros bienes, nuestras posesiones están a tu nombre, Señor. Y nosotros vinimos desnudos y nos iremos desnudos. Pero tú quieres que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Así que toda edicto que se haya levantado en contra mía y de mi familia en el área económica, todo espíritu de ruina, lo echamos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Lo atamos y lo declaramos sin autoridad en mi familia, en mi persona, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tienes alguna amargura en tu corazón por algún rechazo que hayas recibido del pasado, declaramos que Jesús es mi Señor, que Dios es mi Padre y que soy coheredero junto con Cristo de la vida eterna. El enemigo no tiene nada que hacer en contra de esa verdad. Él querrá venir a distraernos, pero no va a poder, porque nuestra identidad está en Cristo. Tu palabra dice: en tu tiempo, Señor, toda oración que yo haya levantado, toda petición, todo clamor, tú lo vas a responder, porque tú no eres un Dios de oídos sordos, sino que al contrario te ocupas de todas nuestras necesidades. Pero en tu tiempo lo recibiremos, y confiados en eso seguiremos orando y seguiremos clamando. En el nombre de Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Señor. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
por los brazos del Padre. Y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados. Nos has hecho libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia, yo soy hijo de Dios. Aleluya, Señor. Siempre al final de cada servicio damos la oportunidad para que si hay alguien aquí que aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo pueda hacer. Entonces le voy a pedir el favor que todos oremos junto conmigo o repitamos esta oración, y aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón lo haga de todo su corazón. Señor amado, queremos darte muchas gracias por tu misericordia. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora vives. Señor Jesús, de hoy en adelante seguiré tus pasos. Amén.